Muy buenas tardes, arrancamos el programa Pierde Peso, Gana Vida de Intraoves con el doctor Miguel Ángel Escartín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque hoy vamos a intentar resolver las 5 grandes preguntas antes de la cirugía de la obesidad. Y yo creo que la primera de todas es precisamente ¿en qué momento me la debo plantear? Sí, hemos hecho un trabajo un poco en todo el equipo para intentar resumir qué 5 grandes preguntas nos hacen siempre antes de las primeras consultas, ¿no? Entonces, la primera gran pregunta es el paciente que llega y dice, bueno, yo no sé si realmente necesito o no cirugía. Es decir, ¿cuándo? ¿En qué punto, no? Hay tres puntos que son claves. Es que si el paciente ha agotado las dietas, está cansado de hacer dietas, realmente han hecho todo tipo de dietas hipocalóricas, dietas hiperproteinadas, de alta carga proteica, ligeramente hiperproteicas, han probado fármacos, los actuales análogos de la GLP-1, el Ozempic, el Rybelsus, el Saxenda, e incluso pacientes que han llevado un balón y han perdido peso y luego han recuperado. Todos esos pacientes, si tienen índices de masa corporal por encima de 30, que en otros programas ya hemos visto cómo se calcula, que es el peso dividido entre la altura de metros al cuadrado. Hay calculadoras en nuestra web y múltiples en internet para ver el índice de masa, pero cuando el paciente tiene índices de masa corporal por encima de 30 y ha tenido fallos en los tratamientos conservadores, realmente debe empezar a plantearse la cirugía. También cuando tiene una serie de enfermedades asociadas, además de ese índice por encima de 30, que no controla. Por ejemplo, tiene una diabetes tipo 2 o tiene una apnea del sueño, una hipertensión arterial que se le está yendo de las manos, que realmente está sufriendo mucho porque tiene unas cifras un medidor que es la glucemia media, que tiene cifras de hemoglobina glicada muy altas, tiene azúcares por la mañana muy altos, de 140, 160, 200. O, por ejemplo, nota ya que la CPAP, la máscara que utilizamos para la apnea del sueño que utilizan estos pacientes, realmente ya tienen mucha somnolencia diurna, realmente la máscara ya no duermen bien con ella. También los pacientes que tienen una afectación psicológica muy severa asociada al peso, que tienen una pérdida de confianza en sí mismos, les afecta en el terreno sociolaboral. También, por ejemplo, los casos de infertilidad, cuando los índices son por encima de 35-40, también son pacientes que deben plantearse la cirugía. Y finalmente, algunas enfermedades que parecen menores, pero se está viendo que no lo son. Una sería el hígado graso, que nosotros lo llamamos esteatohepatitis no alcohólica, y se está viendo que la principal causa ya en el mundo de cirrosis hepática es el hígado graso, no asociado ni al consumo de alcohol ni a la hepatitis C. Entonces, realmente, si el paciente ve que está haciendo dietas y no puede con el problema que le está derivando, ya sea psicológico, ya sea de infertilidad, de enfermedades asociadas, de hígado graso, realmente debería plantearse la cirugía. Nosotros, actualmente en España, incluidos los sistemas públicos y privados, solo operamos el 3% de los pacientes que necesitan cirugía bariátrica o de obesidad, es decir, estamos muy por debajo de lo que los pacientes necesitan. Y luego, otra de las grandes preguntas es si luego se podrá comer de todo y hacer una vida normal. Sí, esa es la segunda gran pregunta que nos hacen. Sí, el paciente bariátrico habitualmente puede comer de todo, tiene unos test de tolerancia alimentaria normales. Realmente puede comer de todo, lo que ocurre es que tiene que comer en cantidades más pequeñas, porque se sacia antes, y si lleva elementos malabsortivos, si llevan bypasses malabsortivos o mixtos, los alimentos muy grasos no les apetecen, sobre todo si llevan grasas fuertes, grasas trans. Una palmera de chocolate no les cae bien, entonces el paciente luego, si toma demasiada grasa de ese tipo, luego puede tener diarrea. Pero el paciente realmente puede comer de todo. Hay algunas comidas que las percibe como muy duras, muy gomosas. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene un cierto rechazo, o sea, lo llamamos neoaversiones a, por ejemplo, las carnes rojas los primeros 1 o 2 años, pero la puede tomar, por ejemplo, picada en forma de hamburguesa. Pero el paciente come de todo, lo que pasa es que hay que comer pequeñas cantidades y de forma repetida. Cuando hablamos pequeñas, hablamos de lo que sería entre medio plato y 3/4 de una ración, digamos, de
de un menú de restaurante, es decir, una cantidad pequeña, que nuestro paciente habitualmente con esa cantidad se queda con hambre, y luego pueden hacer vida normal, pueden hacer deporte, de hecho tienen un mejor estilo de vida que antes de la cirugía, o sea, realmente hacen más deporte, están más animados, eso lo hemos visto en varias ocasiones, o sea, el paciente vive bien. ¿Y es necesario tener seguimiento? Sí, eso es obligado. En algunos lugares, y se ha planteado alguna vez, pues claro, si a un paciente tú le haces solo la técnica y no le haces un seguimiento, no le incorporas la parte de nutrición y la de psicología, se ha visto que es más relevante la de nutrición, la de psicología también. Claro, uno puede hacer esa técnica, digamos, por menos coste, ¿no? Y traer en un tema comercial, pero se ha visto que las cirugías bariátricas realmente se benefician de seguimientos nutricionales y psicológicos con mejores resultados. Y por supuesto de cirugía bariátrica. El cirujano bariátrico además detecta con las revisiones de cirugía bariátrica detectamos antes la aparición de complicaciones, de problemas de déficit vitamínicos. Entonces sí, hace falta tener un seguimiento, y nuestros pacientes, nosotros les damos seguimiento durante 2 años de psicología, nutrición y psicología, y yo les doy soporte de por vida realmente. Yo en el confinamiento he visto pacientes que había operado en el año 2002, 2003, les he enviado recetas para sus hijos, o sea, yo al paciente le doy seguimiento de por vida. Ya ahora casi más de por mi vida que por la vida del paciente, ¿no? que por el tiempo que va pasando. Claro, si no va bien, ¿es reversible? Sí, esa es la cuarta gran pregunta, ¿no? Porque yo ayer veía en la consulta nuestra de Moncloa en Madrid una paciente que me hacía esa pregunta clave. Dice, bueno, vamos a ver, si esto no va bien, es decir, si yo tengo una pérdida excesiva de peso, si tengo un problema de vitaminas, esto al final, ¿esto se puede desmontar? Y la respuesta es sí, es muy fácil. Obliga a una cirugía, pero es completamente reversible y tú puedes volver al paciente. De hecho, en las cirugías bariátricas de revisión, que es una especialidad, que es un tipo de cirugía, una de las técnicas es la reversión, es decir, es simplemente al paciente volverlo a su estado normal. Esto es excepcional, pero es algo para que el paciente se lo quite como si fuera una duda, un peso que puede tener encima. Y bueno, sabemos lo que hace la cirugía, lo que hace el seguimiento, pero queda una parte importante, lo que hace el propio paciente. ¿Qué hay que poner de la parte de uno, por así decirlo? Sí, nosotros siempre le decimos al paciente, y esto es muy importante, y es que un bariátrico es un bariátrico para toda la vida. Eso es algo que el paciente inicialmente lo percibe como una amenaza, pero luego cuando uno se da cuenta, en realidad lo que te están diciendo es, ojo, porque tienes que cuidarte siempre. Es decir, del mismo modo que cuando nos compramos un coche es una máquina que tenemos que llevar a revisión, y cuando tenemos un hijo lo tenemos que cuidar y lo tenemos que vacunar, y luego hay que llevarlo al colegio y luego a la universidad y luego hay que estar con él. Entonces, al final, por supuesto, esa operación a nosotros nos da 6-7 años más de esperanza de vida y nos aumenta mucho la calidad de vida, pero esa operación tú la tienes que cuidar. Eres un bariátrico, tienes que venir a revisión de cirugía, psicología y nutrición 2 años, y luego una vez al año venir a la consulta con un análisis o hacer una videoconferencia como estamos haciendo esta entrevista, y el paciente hacerle un seguimiento. Es decir, esto te da una gran calidad de vida, un aumento en tu esperanza de vida de casi una década, mejora mucho tu calidad de vida, pero necesita un cuidado, necesita una vigilancia. Si alguno de nuestros oyentes pues tuviera alguna duda, empezando por la primera, de saber si es el momento de hacérsela, y luego pues todas las preguntas que seguro que a lo mejor no hemos contestado pero les surgen, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo para que le podáis ayudar? Bueno, por supuesto, si nos llaman por teléfono les podemos resolver dudas por teléfono, les podemos enviar documentación amplísima que tenemos, tanto propia nuestra como de evidencia científica internacional. Pueden cumplimentar los formularios de contacto que tenemos en la web,
y nosotros les enviamos información, pero siempre la recomendación en este tipo de cirugías, que son cirugías que hay que individualizar y ajustar a pacientes que vengan a la consulta, no les va a costar nada y son cirugías donde el paciente, cada paciente es diferente y necesitan una información personalizada, un ajuste correcto de expectativas, identificar bien cómo es el paciente, cuál es su forma de su perfil nutricional, su historia de obesidad, su historia vital, sus antecedentes, y en función de eso recomendarle específicamente a ese paciente una técnica u otra. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias.